días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Nos es un gusto y un placer poder saludarte y estar en contacto con su palabra. Estamos estudiando Romanos 9 del 14 al 24 y el título es No hay injusticia en Dios. En el versículo 13 el apóstol Pablo dice: como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. La Biblia al día dice: escogí bendecir a Jacob y no a Esaú. Y este es un versículo un tanto así como que nos deja confusos, pero vamos a ver el contexto, porque como dijo alguien, un texto fuera de contexto es pretexto. Pretexto para debatir, para malinterpretar o emitir un juicio sin ninguna base. En los versículos anteriores hemos visto cómo el apóstol Pablo expresa su grande tristeza y dolor en su corazón al ver que sus parientes, como él les llama, o sea, sus hermanos judíos, rechazaban la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Él dijo que desearía ser anatema, maldito, por tal de que ellos recibieran la salvación, no a través de la ley, sino a través de mi Señor Jesucristo. Ellos fueron bendecidos, privilegiados a ser un pueblo escogido como un pueblo santo, y no porque se lo merecían, como dice Deuteronomio 7:7. Era un pueblo pequeño, insignificante, pero Dios los amó de entre todas las naciones grandes y poderosas. Él tuvo misericordia de este pueblo e hizo pacto con ellos. Así que no fue por méritos, ni por esfuerzos, ni por obra, ni por cumplir la ley, porque nadie la pudo cumplir, solamente mi Señor Jesucristo. De la misma manera, Él pone el ejemplo de Ismael e Isaac. Dios escogió a Isaac, el hijo de la promesa, mientras que Ismael era el hijo según la carne. Él no fue escogido. Otro ejemplo es el de Jacob y Esaú, hermanos mellizos, y a su madre, aún estando encinta, se le dijo que el mayor serviría al menor. Así que resumimos: Dios eligió que su pueblo viniera por el lado de Abraham, de Isaac y de Jacob, no de Ismael, medio hermano de Isaac, no de Esaú, hermano de Jacob. Y la pregunta de Pablo en el versículo 14 es: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y él responde: de ninguna manera. Dios decidió que de Israel vendría el Mesías. Y las elecciones de Dios tienen un plan y un propósito. Nada hace al azar o hace Dios por corazonadas. Él actúe, no. Él es soberano y hace lo que Él quiere. ¿Sabe usted quién fue Jacob? ¿Por qué Dios lo escogió? No había méritos, no había nada, o sea, lo escogió desde antes, desde el vientre de su madre, no había ningún mérito. Pero si nosotros conocemos la historia de Jacob, escrita en el capítulo de Génesis 29 en adelante, vamos a ver a un Jacob un antes y un después. ¿Y por qué su nombre fue cambiado de Jacob a Israel? Lea la palabra y usted se dará cuenta cuán grande es la misericordia de Dios. Y el versículo 15 al 16 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, Dios eligió a Israel por su infinita misericordia. Y esto nos queda claro a nosotros, que también nos eligió a nosotros por su misericordia, no porque lo merecíamos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos invita a no perder el piso y pensar que es por mí, por mis obras, por mi logro, por mis méritos, sino por cumplir ciertas cosas, no. Si esto nos invita a vivir en humildad y en agradecimiento, porque Dios nos ha elegido por su infinita misericordia. Es importante entender que Dios es justo en todo lo que hace. La justicia es uno de los atributos de Dios y en Él no puede haber injusticia. De los versículos 17 al 18, Pablo pone otro ejemplo, el ejemplo del faraón, que también está escrito en Éxodo capítulo 9. Dice cómo Dios iba a usar a Faraón para mostrar su poder y para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Dios había enviado a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud, pero el faraón se negaba a dejarlos ir, porque dice textualmente que Faraón endurecía su propio corazón. Eso lo podemos ver en Éxodo 7:13, 7:22, 8:15, 8:19, entre otros. En estos versículos dice que él era el que endurecía su propio corazón. No quería escuchar la voz de Dios por medio de Moisés, y cuando el hombre insiste y persiste en su pecado de desobediencia, de incredulidad, pues Dios los deja para que ellos hagan lo que quieran, para que sigan su camino y sufran las consecuencias de sus propias decisiones. De ahí que dice que Dios endureció su corazón, porque su corazón estaba duro, ni viendo la tempestad se hincaba. Su duro corazón lo llevó a recibir lo que merecía.
Dios nunca endurecerá un corazón blando y obediente. Así que Dios usó la dureza del corazón de Faraón para mostrar su poder a través de las plagas de Egipto. Y a pesar de, pues Faraón persistió en su incredulidad, en su rebelión. Pero si un corazón duro se humilla, Dios pone en él un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible que reconozca la grandeza de Dios. Eso lo podemos ver en Ezequiel 36 del 26 al 27. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahora vamos a ver al apóstol Pablo con otra ilustración acerca de la soberanía de Dios con el alfarero y con el vaso. Versículo 20. Y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Así que Dios nos llamó a unos entre los judíos y a otros entre los gentiles. El apóstol Pablo hace referencia a otros pasajes como el de Jeremías 18 acerca del barro y del alfarero. Dice que el barro no puede sugerir al alfarero lo que tiene que hacer. Oye, alfarero, hazme una taza, hazme un plato, hazme un florero. A veces nosotros le sugerimos a Dios lo que Él tiene que hacer. Pablo lo entendió cuando él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le dijo que él sería un instrumento útil, un vaso útil con un proceso doloroso. Pablo no dijo: Señor, primero dime qué vas a hacer, dime cómo me vas a moldear. No, humildemente se dejó moldear y el Señor hizo de Saulo un Pablo, de un perseguidor a un perseguido, de un héroe para los judíos por perseguir a los cristianos, pero se convirtió en un mártir por perseguir a Cristo y alcanzar almas. De aquel barro duro y orgulloso, de aquel hombre presuntuoso, Dios lo moldeó a un hombre humilde, obediente y consagrado. Las manos que nos están moldeando son las manos que moldeó a Pablo y ha moldeado a muchos, son las manos heridas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabe de nuestro dolor, Él sabe de nuestro sufrimiento, porque Él, dice Isaías, es varón de dolores y experimentado en quebranto. Pero también Dios sabe lo que puede alcanzar alguien que se somete como buen barro en las manos del alfarero. Le has dicho a Dios: moldéame como tú quieras, aunque ejerzas presión, Señor, aunque me tengas que desbaratar, haz de mí lo que tú quieras y que los demás puedan ver el poder tuyo, Señor, en mi vida transformada. Pero también hay barros que cuestionan. Cuando hablamos de barro estamos hablando de personas que cuestionan al alfarero: ¿por qué me estás haciendo así? ¿Por qué ejerces tanta presión? ¿Por qué permites esto y por qué esto? Muestran su rebeldía y su incredulidad. Para que el barro pueda ser transformado en una vasija útil, debe de permanecer suave y manejable. Si se endurece, el barro no puede darle forma. Así que los vasos de deshonra son aquellos que, a pesar de su capacidad para ser utilizados con el propósito de Dios, no se dejan moldear y siguen en sus propios caminos y se muestran rebeldes en el proceso de Dios. Pero Pablo también menciona los vasos de ira preparados para la destrucción, y eso lo podemos ver en el versículo 22. Estos vasos son aquellos que están en rebelión contra Dios, lo cuestionan, lo rechazan, no quieren nada con Dios, lo insultan, lo blasfeman, y Dios dice en el versículo que Él soporta con mucha paciencia. Es como que está esperando que se arrepientan para que no sean destruidos, pero no. Este vaso de ira sigue en su maldad. Véalo hoy por hoy, cómo estamos viviendo, la sociedad en que estamos, la manera en que se está destruyendo la sociedad por cuestiones de filosofías y de corrientes que van en contra de Dios. Estos vasos se han manifestado y no están dando marcha atrás, y Dios está esperando con su paciencia, pero su paciencia tiene un límite. Y a esos vasos Dios les da tiempo, pero si no quieren, serán destruidos por rechazar la soberanía de Dios. Entonces Dios mostrará su poder, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Y por último, Dios menciona los vasos de misericordia. Estos son aquellos que se dejan moldear por el alfarero. No cuestionan, sino que confían que lo que Dios hace, lo hace perfecto.
A estos vasos Dios los llena de amor, de compasión, para que Dios dé a conocer las riquezas de su gloria, para que otros vean su poder obrando en una vida transformada. Y para finalizar, Dios necesita barro, agua y sus manos. Y cuando Dios está dando forma a través de su Espíritu Santo, que es el agua viva, esta vida está siendo transformada. Tiene que pasar por el horno de fuego, o sea, las pruebas o tiempos difíciles, para consolidar nuestra fe, para que podamos salir y ser usados como instrumentos útiles en las manos de Dios. La pregunta es, ¿qué tipo de vasos somos? Que Dios te bendiga. Este ha sido el devocional del día de hoy. Que la gracia de Dios te acompañe siempre. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.